millonario humilla a una empleada delante de todos, pero su talento al piano deja a todos en silencio, en una de las fiestas lujosas de la mansión Montes, donde todo brilla, menos la empatía. Cayo Montes, joven millonario y heredero arrogante, busca su nueva forma de entretenimiento entre la élite. Esta vez señala al azar a una de las empleadas y se burla. Veamos si, además de fregar suelos, sabe tocar unas notas. El salón enmudece. Clara, una mujer negra, tímida, que siempre limpia en silencio, camina lentamente hacia el piano de cola. Lo que sucede a continuación deja a todos boquiabiertos. Clara empieza a tocar, no solo con técnica, sino con el alma. Sus manos fluye sobre las teclas como si hubiesen nacido allí. La melodía es poderosa, emotiva, inolvidable. A los invitados se levantan. Algunos graban, otros lloran. Cayo no dice ni una palabra. Un poco después se revela la verdad. Clara fue una pianista prodigio en su infancia, premiada, pero perdió todo tras la muerte de sus padres. Trabaja como empleada para sobrevivir, pero nunca abandonó su pasión. Aquella noche, la humillación se convirtió en gloria, y el millonario que quiso callarla fue el que quedó en silencio. A la pregunta que quedó en el aire: ¿cuántos talentos brillantes son ignorados solo por su apariencia? La melodía de la dignidad. Capítulo 1. El lujo indiferente y el desprecio silencio sola. Mansión de los Montes era un palacio de opulencia y frialdad, donde cada cristal relucía más que la empatía de sus habitantes. Aquella noche, el esplendor de la fiesta resonaba el vacío del alma de su anfitrión, Cayo Montes, joven, heredero de una fortuna colosal. Cayo era un millonario con una sonrisa fácil y una mirada de desprecio hacia todo lo que no estuviera. Para él, los empleados eran sombras útiles, figuras sin nombre, invisibles en su dedicación, seres que existían solo para servir a su grandeza. El murmullo de las voces de la élite se mezclaba con el tintineo de copas y risas huecas, creando una sinfonía de superficialidad en medio del deslumbrante lujo. Clara se movía con la discreción de quien conoce su lugar y al mismo tiempo el valor de su propia dignidad. Mujer negra de 52 años, con las manos callosas por el trabajo, limpiaba el suelo, recogía las copas y servía a los invitados con una quietud que la hacía casi imperceptible. Sus ojos, sin embargo, estaban atentos, observando el espectáculo de la élite, el exceso, la indiferencia. Clara era un pilar silencioso de aquella mansión, una figura esencial, cuya presencia nadie valoraba, ni siquiera notaba. Veía la arrogancia en las sonrisas de Cayo, la presunción en sus gestos, la frialdad detrás de todo el brillo. Era un mundo al que no pertenecía, pero que conocía en sus detalles más íntimos. Cayo Montes, aburrido con la previsibilidad de su propia fiesta, buscaba entretenimiento. Sus ojos, acostumbrados a escanear el ambiente en busca de novedades, se posaron en Clara. En una sonrisa cruel distorsionó sus labios. Se le ocurrió una idea, un juego para entretener a sus invitados, un número que reafirmaría su poder y la insignificancia de los demás. Decidió humillar a alguien y eligió al azar a la limpiadora, la mujer tímida, que limpiaba el suelo todos los días sin levantar nunca la voz. El escenario estaba preparado para un acto de crueldad disfrazada de diversión. Clara, Siria, la víctima de su arrogancia. En capítulo 2, el escenario de la humillación y el alma en silencio. El aire en el lujoso salón se congeló. Las miradas de todos los invitados se volvieron hacia Clara, la limpiadora que Cayo Montes acababa de elegir para su juego. El murmullo cesó, reemplazado por un silencio embarazoso. El corazón de Clara se disparó. Sintió el peso de todas esas miradas sobre ella,
la vergüenza inminente, la humillación pública que se acercaba. Cayó, con una sonrisa de burla, señaló el gran piano de cola, reluciente, en el centro del salón. Su voz, cargada de desdén, resonó por todo el ambiente. Vamos a ver si, además de fregar bien el suelo, sabe tocar algo. Las risas, ahogadas, de algunos invitados resonaron, solidificando la cruel intención de Cayón Clara. Con el rostro enrojecido, sintió que el cuerpo le temblaba, la humillación invadiendo cada fibra de su ser. Su dignidad, construida en años de trabajo y sacrificio, parecía a punto de desmoronarse bajo los ojos de la élite. Caminó lentamente hacia el piano, cada paso un tormento, con la mirada fija en las teclas de marfil, un refugio de la vergüenza que la consumía. No había escapatoria, no había dónde huir. Aquel escenario de lujo sería el escenario de su completa desgracia, pero lo que nadie allí sabía es que aquel piano de cola no era solo un instrumento, era la extensión del alma de Clara. Lo que nadie imaginaba es que detrás de aquel uniforme de limpiadora, de aquella postura tímida, había un pasado de acordes, de melodías, de un talento innato. Clara fue una pianista premiada en la infancia. Sus dedos, ahora callosos por el trabajo manual, un día fueron ágiles y precisos, reconocidos en concursos y recitales. Pero la vida, con su crueldad, le había robado sus sueños. La muerte de sus padres, la necesidad de sobrevivir, de cuidar a sus hermanos, la obligaron a abandonar la música, a cambiar los escenarios por cubos de limpieza. Trabajaba como limpiadora para sobrevivir, pero nunca dejó que la música muriera dentro de ella. Capítulo 3. La sinfonía del alma y el silencio inesperado en el centro del salón. Clara se sentó al piano. El silencio era tan denso que se podía oír la propia respiración. La expectativa era de un desastre, de un intento torpe de tocar que solo aumentaría la humillación. Cayo Montes, con una sonrisa de victoria en el rostro, observaba la escena, listo para burlarse. Pero Clara cerró los ojos. Un gesto sencillo, una inmersión en su propio mundo, en su propio dolor, en su propia memoria. Y cuando sus dedos tocaron las teclas, lo que salió de allí no fue solo sonido, fue alma. La melodía irrumpió en el salón, pura, límpida, con una emoción que silenciaba a todos. Clara ejecutó una pieza clásica con tal maestría que los invitados se levantaron en silencio. Algunos, con los ojos llorosos, sintieron como las lágrimas rodaban, conmovidos por la belleza y la profundidad de la música. Otros, con los móviles en mano, filmaban la escena conmocionados, sus vídeos capturando no la humillación, sino la gloria. Las manos callosas de Clara bailaban sobre las teclas con una fluidez y una pasión que revelaban años de dedicación, de un talento que había sido silenciado, pero nunca apagado. Cayo, pálido, no decía una palabra. Su sonrisa de burla había desaparecido, reemplazada por una expresión de asombro, de vergüenza y de una admiración renuente. Minutos después, la última nota resonó en el salón, dejando un eco de emoción en el aire. Los aplausos fueron vacilantes al principio, luego crecieron en un clamor, en una ovación de pie. La humillación se había convertido en gloria, y el millonario que intentó silenciarla fue quien se quedó en silencio. La noche se extendió como un rayo. Las redes sociales estallaron con los vídeos de Clara, y los periodistas comenzaron a investigar su historia. Se descubrió que Clara la limpiadora había sido una pianista premiada en la infancia, que lo perdió todo tras la muerte de sus padres, trabajando como limpiadora para sobrevivir, pero sin dejar que la música muriera dentro de ella. Y esa noche, el restaurante no fue escenario de una cena de negocios, sino de una lección sobre prejuicios, empatía y talento invisible. La pregunta que quedó en el aire era:
¿Cuántos talentos entierra la élite cada día solo porque juzga por la apariencia? Una humillación en el piano se convirtió en la mayor gloria de una limpiadora. Lo que hizo la dejó sin palabras. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta emocionante saga de superación, talento y justicia social. Deja tu me gusta si también te impresiona el talento de Clara y la lección que le dio a Cayo Montes. Comparte este video para que más gente se sumerja en esta poderosa trama de prejuicio. Arte y el poder del talento invisible. Comenta abajo. ¿Qué te pareció la interpretación de Clara? ¿Cambiará Cayo Montes después de esta lección? La melodía de la dignidad, capítulo 4, la invitation inesperada y la batalla por el propósito, la conmoción en el restaurante, fue solo el principio. Eduardo Santoro, un nombre de CEO de otro guión. Si la conexión está activa, había sido desenmascarado por la inteligencia de Leticia, la camarera políglota. Al salir del lugar, la prensa ya lo esperaba, ávida de detalles del escándalo. Pero la historia ya se había viralizado y la imagen de Clara, la limpiadora pianista, se convertía en un símbolo global de talento invisible. Cayo Montes, pálido y humillado, intentaba procesar la revuelta que desmantelaba su arrogancia. Al día siguiente, el teléfono de Clara no paraba. Decenas de periódicos, televisiones y redes sociales la buscaban para entrevistas. Ella, que siempre había trabajado en la sombra, se veía ahora bajo los focos. Pero lo que realmente la sorprendió no fue la fama, sino una invitación de Cayo Montes. No la buscó para tapar el caso, la convocó a una reunión en la sede de la empresa de la familia Montes, en la sala de reuniones que ella misma limpiaba. Clara, con la dignidad que la caracterizaba, aceptó, sintiendo que aquel encuentro sería más que un ajuste de cuentas, sería un choque de mundos en la reunión. Ante los mismos ejecutivos que la habían ignorado, cayó, con la voz entrecortada por la vergüenza, pero con un brillo de algo nuevo en los ojos, hizo una petición que conmocionó a todos. No una disculpa genérica, sino una propuesta que cambiaría la vida de Clara para siempre. La invitó a asumir un cargo ejecutivo en la propia empresa, como directora de responsabilidad social y cultural, con salario millonario y poder de decisión. El talento no elige cargo, repitió, sus palabras haciendo eco a la lección que ella le había dado. La sala se silenció. Clara, que trabajaba por necesidad, se veía ante la oportunidad de usar sus dones para un propósito mayor, pero también, ante Lima, aceptar y regresar a un mundo que la despreció, o rechazar y seguir su propio camino, lejos de quienes solo la vieron cuando les convino. Capítulo 5, la sombra del pasado y el precio de la elección. La propuesta de Cayo Montes sumió a Clara en un torbellino de emociones. El cargo ejecutivo era el reconocimiento que ella siempre soñó, la oportunidad de usar sus talentos para cambiar el mundo, de asegurar que su madre, que ya había fallecido, pero su memoria, era un pilar para Clara y sus hermanos, si existieran. En la premisa original no se mencionan, pero podemos incluir, tuvieran un futuro digno. Pero la oferta venía del hombre que la había humillado públicamente, y de un sistema que ella sabía que era elitista y a menudo cruel. Recordó los años de lucha, el prejuicio, los sueños postergados por la tragedia familiar. Mientras Clara sopesaba su decisión, buscó consejo con el sensei Kenji, el viejo maestro japonés que la entrenó en el karate. Con la sabiduría que la vida le había dado, el sensei Kenji la aconsejó seguir el corazón, no dejar que el orgullo o el pasado le impidieran alcanzar su verdadero potencial, pero sin olvidar sus raíces y la humildad. Le recordó que la verdadera fuerza no es golpear, sino saber cuándo no es necesario, y que la mayor victoria es la que se consigue sobre uno mismo. La madre de Clara,
cuya memoria inspiraba su dignidad, también era una voz en su mente, pidiéndole que no desperdiciara esa oportunidad. La duda de Clara se amplificó por voces del pasado, antiguos conocidos de la periferia, que seguían su historia en los medios. Le advertían sobre los peligros de integrarse a un sistema que no estaba verdaderamente preparado para el cambio. Hablaban del racismo estructural, el elitismo arraigado y la dificultad de cambiar una cultura corporativa desde dentro. La elección de Clara no era solo personal, era un símbolo, un faro para millones de invisibles que la observaban, esperando que ella se convirtiera en la voz de sus propias esperanzas y frustraciones. Capítulo 6. La respuesta del alma y la luz del nuevo liderazgo. El dilema de Clara entre la tentadora oferta de Cayo Montes y las advertencias de sus mentores y de la comunidad la consumía. Buscó consejo también con la hermana Cecilia, la monja que la había acogido y a quien confiaba sus secretos más profundos. La hermana Cecilia escuchó con paciencia, sus ojos reflejando la sabiduría de quien conoce el alma humana. Le recordó que el verdadero poder no reside en los cargos ni en el dinero, sino en la capacidad de usar los dones para el bien, para inspirar y transformar vidas. La animó a seguir el camino que le indicara su corazón, pero sin olvidar de dónde venía y quién era realmente. La decisión de Clara fue tomada con el alma, no con la ambición. Aceptó el cargo ejecutivo en la empresa de la familia Montes, pero su aceptación vino con condiciones. No aceptaría el cargo solo para sí misma. Exigió la creación de un programa de inclusión social y artística para jóvenes de la periferia, garantizando que otros talentos invisibles tuvieran la oportunidad que ella casi no tuvo. También pidió que la empresa invirtiera en proyectos sociales en su comunidad y que el legado de su sensei Kenji fuera honrado con la apertura de un centro de artes marciales para niños desfavorecidos. La empresa, acostumbrada a dar órdenes, ahora aceptaba las condiciones de su nueva líder. La noticia de que Clara había aceptado el cargo conmocionó de nuevo al país. La prensa, dividida entre quienes la veían como una heroína y quienes la consideraban una vendida, cubría cada paso. Pero la historia de Clara no era sobre cargos, era sobre la voz que nadie callaría. En su primer día como directora de responsabilidad social y cultural, Clara se presentó al equipo con un MT Vote. No habló de números o beneficios, sino de la importancia del arte, la dignidad, la diversidad, la empatía y la construcción de un ambiente donde todos se sintieran valorados. Prometió que la empresa se convertiría en un modelo, un faro para el talento independientemente de su origen. El restaurante que un día fue escenario de su humillación, ahora sería un símbolo de su ascenso y de la lección que el prejuicio a veces ofrece. Clara ha aceptado el desafío. Va a cambiar el juego en el mundo corporativo con su arte y propósito. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta inspiradora saga de liderazgo, inclusión y la lucha contra el prejuicio. Deja tu me gusta. Sí. ¿Crees que Clara transformará la empresa e inspirará a millones con su nueva misión? Comparte este video para que más gente se sumerja en esta poderosa trama de empoderamiento y justicia social. Comenta abajo, ¿qué te pareció la elección de Clara? ¿Conseguirá cambiar la cultura elitista de la empresa Montes? Capítulo 7. A la respuesta del alma y la armonía inesperada. El ascenso de Clara a la dirección y su audaz aceptación del cargo resonaron por toda la empresa Montes. En el suelo de la oficina, los antiguos compañeros de Clara la veían con una mezcla de admiración y orgullo, felices de que una de sus invisibles estuviera en la cima. Pero, en los pisos ejecutivos, la envidia, antes latente, comenzó a dar paso a un respeto renuente
ante su innegable competencia. Clara no solo dominaba la comunicación internacional, aportaba una empatía y una visión que nadie más poseía. Reorganizó el departamento, optimizó procesos y, lo más importante, humanizó las relaciones, demostrando que la comunicación eficaz iba más allá de las palabras, tocando corazones y construyendo puentes en su historia. La de la limpiadora, pianista que se convirtió en ejecutiva, se viralizó más allá de las fronteras de España, convirtiéndola en un símbolo global de que el talento no elige cargo. Mujeres y jóvenes de comunidades desfavorecidas de todo el mundo la vieron como una heroína, la prueba viviente de que la educación y la perseverancia podían romper barreras invisibles. Clara, que un día se sintió silenciada, ahora tenía una voz que resonaba en millones de corazones y utilizaba cada oportunidad para hablar sobre la importancia de la inclusión, la dignidad y de nunca renunciar a sus sueños, por lejanos que parecieran, en la armonía que Clara trajo a la empresa. También se reflejaba en su relación con Cayo Montes. El joven CEO, que la había humillado, ahora la observaba con una admiración genuina, mezclada con una punzada de vergüenza por su comportamiento pasado. Buscó en Clara no solo una directora, sino una mentora, alguien que pudiera enseñarle a liderar con el corazón. Esa dinámica, inimaginable antes de aquella noche en el piano, era la prueba viva de que la música de Clara no había curado solo el alma de ella, sino también la de él. En capítulo 8, en el puente del conocimiento y las cicatrices de la exposición, con la credibilidad de Clara afianzada, el Departamento de Comunicación y Responsabilidad Social y Cultural de la empresa Montes floreció bajo su liderazgo. No solo dominaba idiomas, entendía culturas, matices y el alma de las personas. Las negociaciones internacionales que antes estaban estancadas, ahora fluían con una ligereza impresionante. Clara implementó programas de intercambio cultural en la empresa, fomentando la diversidad y el aprendizaje de nuevos idiomas, rompiendo barreras internas y externas. Su oficina, antes un discreto cubículo, se convirtió en un centro de aprendizaje, donde compartía sus conocimientos con el equipo, construyendo puentes donde antes solo había muros de comunicación. Sin embargo, el ascenso de Clara sacó a la luz no solo el reconocimiento de su talento, sino también las cicatrices de su pasado. La fama la puso en evidencia y su historia de vida, la madre enferma, los hermanos criados sola, los sueños abandonados por la tragedia, se hizo pública. Los medios, que antes ignoraban su existencia, ahora profundizaban en cada detalle, buscando la narrativa dramática. Clara sentía el peso de esa exposición, pero utilizaba su plataforma para dar voz a millones de otras mujeres, madres y talentos invisibles. Hablaba de la importancia de la educación, la resiliencia y la necesidad de apoyar a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. En una de sus conferencias, una mujer entre el público, con los ojos llorosos, la buscó al final. Era su antigua profesora universitaria, la doctora Sofía, que, en otro guión, puede ser la madre de David, el joven que salva a la millonaria, que un día intentó ayudarla a continuar sus estudios. La doctora Sofía había seguido la historia de Clara en los medios y le recordó los sacrificios, las noches sin dormir y la determinación de Clara de nunca rendirse. También mencionó el prejuicio que Clara enfrentó, las miradas de juicio en la periferia, la invisibilidad social. Ese reencuentro fue un espejo para Clara, mostrándole lo lejos que había llegado y el precio que pagó por sus sueños. La inspiración que ahora irradiaba era fruto de un dolor profundo y de una resiliencia inquebrantable. En capítulo 9, el encuentro del dolor y el rostro de la esperanza. La historia de Clara y su mensaje de superación resonaron profundamente. Su capacidad para transformar el dolor en inspiración y el prejuicio en un trampolín hacia el éxito
era un testimonio viviente para la empresa y para el mundo. Cayo Montes, el CEO que un día la humilló, observaba su transformación con admiración. Se dio cuenta de que Clara no era solo una empleada brillante, era el alma de la empresa, la personificación de los valores que él ahora intentaba incorporar en dignidad, inclusión y el reconocimiento del valor humano por encima de todo en el apogeo de su influencia. Clara decidió usar su plataforma para un proyecto personal, la creación de un programa de mentoría para jóvenes talentos de comunidades marginadas, enfocado no solo en idiomas, sino en artes, en música, en todo lo que ella había abandonado. Quería dar a otros la oportunidad que ella casi no tuvo. En una visita a un centro comunitario en la periferia, se encontró con una escena que la conmovió profundamente. Un niño de unos 10 años, con los ojos perdidos y la ropa sucia, estaba sentado solo en un rincón, dibujando en el suelo. Le recordaba a sus propios hermanos cuando eran pequeños, a la inocencia robada por la pobreza y a la música que un día la salvó. En Clara se acercó al niño. Su nombre era Juan. Había perdido a su madre recientemente y vivía con una tía. Enferma. Era un talento nato para el dibujo y la música, pero no tenía recursos ni esperanza. Clara sintió una conexión inmediata. Vio en Juan a sí misma, el sueño no realizado, la compasión que ella había cultivado. Lo invitó a formar parte de su programa de mentoría, prometiéndole que tendría todas las oportunidades que ella no tuvo. El rostro de Juan, antes desesperado, ahora se iluminaba con una chispa de esperanza. Clara no solo estaba sanando sus propias cicatrices, sino salvando un alma. Y al hacerlo, redescubriendo la belleza del perdón y la compasión. En capítulo 10, el legado del genio inesperado y la pregunta que resuena la Fundación Clara, la melodía de la dignidad, creada con el apoyo incondicional de Cayo Montes, se convirtió en un faro de esperanza. El dinero, antes un símbolo de poder y exclusión, ahora era un instrumento de transformación. El programa de mentoría de Clara creció exponencialmente, revelando talentos brillantes en comunidades marginadas que de otra forma jamás serían vistos. En Juan, el niño que Clara encontró dibujando y tocando, floreció bajo su tutela, convirtiéndose en un joven artista y músico prometedor. Su arte, un testimonio del poder de la esperanza y de las segundas oportunidades. La historia de Clara se viralizó en todo el mundo. Se convirtió en un ícono, inspirando a millones de mujeres y jóvenes a no renunciar a sus sueños, a luchar contra el prejuicio y a buscar la dignidad en cada paso. La empresa de Cayo Montes, antes sinónimo de arrogancia, ahora era un modelo de diversidad e inclusión. Su transformación, un ejemplo para el mundo corporativo. Cayo y Clara, el CEO y la limpiadora, el hombre y la mujer que un día fueron separados por el prejuicio, ahora eran socios inseparables en una misión mayor, demostrando que el talento no elige raza, género ni cargo. Al final, la historia de Clara, de su ascenso inesperado y de su impacto global, forzaba al mundo a una pregunta final que resonaba en cada mente. ¿Cuántas Claras ignora todavía el mundo? ¿Cuántos talentos brillantes están escondidos bajo mantos de invisibilidad, esperando una oportunidad, una mirada, alguien que los reconozca? La historia de Suel y Error debería ser clara. No era solo una tragedia transformada en un milagro. Era un llamado a la acción, una invitación a que cada uno de nosotros mirara más allá de las apariencias y buscara la verdadera riqueza que existe en cada ser humano. La jornada de Clara ha inspirado al mundo, pero la pregunta final sigue resonando. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta inspiradora saga de talento, superación
y un legado que transforma vidas. Deja tu me gusta si también te ha inspirado la historia de Clara y crees que el talento no elige cargo. Comparte este vídeo para que más gente se vea desafiada a ver las claras a su alrededor y a luchar contra el prejuicio. Comenta abajo, ¿cuál es la mayor lección que la historia de Clara te ha dado? ¿Cuántas claras crees que el mundo todavía ignora? La melodía de la dignidad, capítulo 11, en la nueva riqueza y el legado que florece con la empresa recuperada y su identidad públicamente consolidada, la Fundación Clara, la melodía de la dignidad, liderada por Clara y con el apoyo incondicional de Cayo Montes, floreció, convirtiéndose en un faro de esperanza y un modelo de transformación social. Clara, que se había despojado de su antigua vida para salvar su legado, descubría una nueva riqueza en la de ver el impacto real en vidas que antes serían invisibles. El dinero, antes un símbolo de poder y exclusión en su familia, ahora era un instrumento de transformación en Clara. Dedicó cada gramo de su energía a la fundación, trabajando codo con Doña Rosa, su madre, quien aportaba la sabiduría de la resiliencia y la perspectiva de quien vivió la dureza de la vida. La fundación no era solo un programa de mentoría, era un movimiento de base, con voluntarios de la periferia y exalumnos de Clara que ahora eran profesionales exitosos. Viajó por el país, buscando historias, ofreciendo oportunidades y construyendo puentes donde antes había muros de prejuicio y desesperanza. An Juan, el niño que Clara encontró dibujando y tocando Florencio Bayo, la mentoría de la fundación, se convirtió en un joven artista y músico de renombre. Sus obras y melodías, un testimonio del poder de la segunda oportunidad. Su arte, que retrataba la belleza y la resiliencia de las comunidades, se exponía en galerías internacionales, y él utilizaba su plataforma para defender la causa de la fundación. El legado de Clara, plantado con dolor, florecían miles de nuevos sueños. En capítulo 12, en la voz de los invisibles y el reencuentro con él. La Fundación Clara. La melodía de la dignidad creció exponencialmente, expandiendo sus operaciones por toda España y más allá de sus fronteras. Clara, con su inteligencia y su nueva voz, se convirtió en una líder global, dando conferencias en foros internacionales, inspirando a jóvenes y desafiando a gobiernos y corporaciones a repensar sus prácticas. Habló de la importancia de la equidad racial, la inclusión y el reconocimiento del talento en todas partes, independientemente del color de piel o de la clase social. En el proceso, Clara dedicó parte de su tiempo a reencontrarse con las víctimas de la antigua gestión de la empresa de Cayo y, cuando fue posible, con las víctimas de otras empresas involucradas en corrupción. Buscó a los padres de Lara, la joven cuyo proyecto de startup fue robado, y a la familia de Mariana, la mujer que sufrió el abandono. Si la conexión está activa, Clara, con humildad, les ofreció no solo apoyo económico de la fundación, sino también su escucha y su empatía. Presenció el dolor, la ira, pero también la sorprendente capacidad de perdón. La familia de David, el joven ingeniero cuyo proyecto fue destruido, y la propia Mariana, se convirtieron en socios de la fundación, utilizando sus experiencias para guiar a otros. El reencuentro más conmovedor fue con Felipe, el antiguo agresor de un guión anterior. Si la conexión está, él, que había sido abandonado por su propia familia, ahora trabajaba en un huerto comunitario, buscando su propia redención. Su error debería ser Clara lo visitó. No hubo palabras de acusación, solo una mirada de comprensión. Felipe, con lágrimas en los ojos, le agradeció a Suel y Clara por haber sido el espejo que le hizo ver sus errores. La fundación le ofreció una oportunidad de reconstruirse, de usar sus habilidades para el bien. El perdón, Clara se dio cuenta, no era olvidar, sino transformar el dolor
en un nuevo camino. Un legado de compasión que vencía el odio. En capítulo 13, el tribunal del alma y el último ajuste de cuentas, la historia de Clara y la caída de la antigua dirección de la empresa decayó, y por extensión, la de Ricardo Dantas. Si la conexión de los guiones se mantiene, sacaron a la luz la necesidad de un ajuste de cuentas final con el pasado. Cayo Montes, el CEO que se había redimido, apoyó a Clara en una iniciativa sin precedentes, la Creation d'un Tribunal del Honor, un foro público y transparente, liderado por la Fundación Clara, la melodía de la dignidad. El objetivo era dar voz a todas las víctimas de injusticias corporativas y raciales que, durante años, fueron silenciadas. No era un tribunal legal, sino moral, donde las historias eran escuchadas y la verdad celebrada. En este tribunal simbólico, Jonás, el mendigo sabio al que le robaron su talento por Dantas Tech y que ahora era un consejero de la fundación, finalmente contó su historia completa al mundo. Reveló los detalles del crimen, la manipulación, el dolor de ser silenciado y la libertad que encontró en las calles. A su lado, Leonel, el niño que vendía cartones y que ahora era un joven líder de la comunidad, testificó sobre la resiliencia de los invisibles y la fuerza de la nueva era de justicia. Las historias, por dolorosas que fueran, eran un bálsamo, un grito de liberación a la madre de Clara, doña Rosa, quien la había apoyado en los momentos más difíciles, y el padre Benedicto, quien la conocía desde niña, observaban con orgullo la familia de Clara, antes marcada por la pérdida y el prejuicio. Ahora era un símbolo de fuerza y redención. El tribunal del alma, donde el poder del dinero no tenía voz, reveló que el honor, la compasión y la verdad eran las mayores monedas de cambio. Clara, la mujer que un día fue invisible, era ahora la jueza de la dignidad y su voz, un faro de justicia para millones. En capítulo 14, el legado más allá de la fortuna y la pregunta eterna. Han pasado años. Clara, ahora una mujer madura, con la sabiduría en sus ojos, seguía liderando la Fundación Clara, la melodía de la dignidad. Su historia de una vida de luchas a un liderazgo global inspiró a generaciones. Cayo Montes, ya anciano, pero con el alma en paz, permaneció a su lado su mentor y amigo más fiel, un ejemplo de que la redención es posible para todos. A la fundación se convirtió en un movimiento global, transformando vidas e inspirando la justicia social. Los orfanatos, los centros de apoyo, los programas educativos, todo florecía, dando voz a los invisibles y garantizando que ningún talento fuera silenciado de nuevo. Juan, el niño artista, se convirtió en uno de los más renombrados artistas de su generación, utilizando su arte para denunciar injusticias. Y David, el ingeniero, lideraba proyectos de tecnología social que beneficiaban a comunidades enteras. La historia termina con Clara, ya anciana, sentada en un banco de plaza, observando la ciudad, el bullicio a su alrededor, la gente apresurada, los imponentes rascacielos. Todo es diferente, pero, al mismo tiempo, igual. Ella sonríe, su mirada distante, pero llena de una paz profunda. La pregunta que un día resonó en su alma todavía flota en el aire. Una reflexión para todos nosotros. ¿Cuántas Claras ignora todavía el mundo? ¿Cuántos talentos brillantes están escondidos bajo mantos de invisibilidad, esperando una oportunidad, una mirada, alguien que los reconozca? La historia de ella no es un final, sino un comienzo, una invitación a que cada uno de nosotros mire más allá de las apariencias y busque la verdadera riqueza que existe en cada ser humano. En capítulo 15, el eco infinito de la dignidad. La vida de Clara no se detuvo en el banco de la plaza. Su legado se hizo eterno. La Fundación Clara, la melodía de la dignidad,
creció exponencialmente, transformándose en una organización global con impacto en todos los continentes. La visión de Clara, de un mundo donde el talento florece independientemente de las circunstancias, se arraigó en innumerables vidas. Juan, el artista, y Leonel, el líder comunitario, se unieron a otros talentos revelados por la Fundación, creando una red global de artistas, activistas e innovadores que utilizaban el arte, la tecnología y la voz para denunciar injusticias y promover la inclusión. En Cayo Montes, incluso después de su partida, dejó un legado de humildad y servicio, y la empresa mantuvo viva la memoria de su transformación, un testimonio de que la redención es posible para todos. Su historia, junto a la de Clara, se convirtió en un estudio de caso, en escuelas de negocios y en seminarios sobre ética y liderazgo, inspirando a una nueva generación de líderes que valoran al ser humano por encima del beneficio. A la última escena del guión. Es un amanecer sobre una gran ciudad. No es la misma ciudad fría e indiferente del inicio. Ahora, en lugar de coches de lujo y edificios corporativos arrogantes, se ve la construcción de nuevos centros comunitarios, la revitalización de barrios olvidados y jóvenes de todas las etnias caminando codo con codo hacia la escuela. El sol nace, iluminando los rostros, y una voz en off resuena. Quizás la voz de una Clara más mayor. Sas, nietos de la Fundación. El mundo es una ecuación que estamos aprendiendo a resolver, ya no con miedo, sino con honor, ya no con desprecio, sino con dignidad, ya no en silencio, sino con la voz de todos. La frase de Clara, el talento no elige cargo, ya no es una acusación, sino un canto de esperanza, un recordatorio constante de que la dignidad y el talento residen en cada esquina, esperando solo una mirada, una oportunidad, una voz que los reconozca. La historia de Clara es un legado infinito, un testimonio del poder transformador de un simple acto de reconocimiento. Hemos llegado al final de esta emocionante jornada de justicia y empoderamiento. Si te ha conmovido la historia de Clara, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias inspiradoras sobre superación y el poder del propósito. Deja tu me gusta si crees que el talento no elige raza o condición social y que la justicia siempre prevalece. Comparte este vídeo para que más gente descubra el poder de la inclusión, la diversidad y la lucha por un mundo más justo. Comenta abajo qué aprendizaje te llevas de la historia de Clara. ¿Crees que el mundo está aprendiendo